Se debilita el arma más poderosa de Biden. Las sanciones económicas tan utilizadas por la Casa Blanca empiezan a caer en un desgaste sin precedentes que dan cuenta de la debacle de la potencia del norte. Tan utilizadas y con tanto alcance para hacer mermar a los adversarios internacionales, en un momento las sanciones fueron el arma política preferida de Washington, pero ahora inclusive son perjudiciales para sus propios intereses. ¿A qué se debe? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El medio especializado en economía, particularmente en Occidente, Financial Times, ha desmenuzado el tema de las sanciones y su alcance real en la actualidad y evidencia la peor noticia para Washington. El arma política favorita de la Casa Blanca ha entrado en una amplia debacle. El medio asegura en un reciente trabajo que vio la luz hace pocas horas que la incapacidad de Estados Unidos para revisar que se cumplan las miles de sanciones contra los países que considera como enemigos merma su eficacia y credibilidad de su política económica. En este sentido, el medio de alta influencia en el mundo de la economía estima tajante en este análisis que el uso de las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos están perdiendo su poder como un arma política, generando un grave problema. Las sanciones económicas lanzadas por Estados Unidos a quienes considera sus enemigos o contrarios a sus enfoques en el mundo podrían también estar perdiendo fuerza porque a medida que pasa el tiempo, los afectados han encontrado formas de darles la vuelta. El artículo publicado en el medio especializado en finanzas advierte así que la eficacia de las sanciones dictadas por la potencia económica más grande del mundo hasta ahora podría verse claramente mermada, más de lo que se piensa. El medio señala que un caso evidente del fracaso de muchas de las medidas coercitivas es Rusia. El gigante ex soviético es el máximo receptor de estas sanciones, al ser objeto de más de 11.000 medidas tan solo el último año. Aún así es uno de los más recientes e importantes ejemplos de la inoperancia de estos castigos económicos norteamericanos, refleja el texto. Pues de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía del país de Europa del Este se mantiene firme a pesar de los embates iniciales. La nación dirigida por el mandamás Vladimir Putin, aún en tiempos de alta intensidad del conflicto con Ucrania, se ha recuperado de forma sostenida tras la imposición de amplias sanciones por parte no solo de Washington, sino también de los gobiernos aliados de Occidente. Esta trepidante evolución económica altamente positiva se evidencia cuando en abril el FMI revisó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para Rusia en 2023 y confirmó un repunte en el acelerón de la economía eslava. En concreto, el órgano mundial lanzó la noticia con un ajuste de entre el 0,7 y el 2,2% de crecimiento, de acuerdo con el informe, que sorprendía al mundo por el duro momento que vivía Rusia a nivel político en medio de una larga guerra con múltiples frentes. En este sentido, en el Times se explica que pese a que ahora no han sido tan eficaces, las sanciones de Washington son cada vez más utilizadas como herramienta de política exterior, como el mundo pudo ver el año pasado. El medio detalla en este aparte que la Casa Blanca en los últimos tiempos recurre a estas medidas aprovechando su posición en el propio núcleo del sistema financiero mundial para garantizar su cumplimiento. Así se explica el por qué se direccionan medidas que suspenden, por ejemplo, la participación de Rusia, Venezuela o Irán en el sistema de pagos internacionales SWIFT, el cual precisamente tiene a la cabeza a la potencia del norte. Sin embargo, al Moscú diversificarse y salir de esta órbita occidental, las cosas se le complican a Washington. Está reduciendo su dependencia de las empresas del G7, sentencia el artículo del medio estadounidense. Esto para luego señalar que el trabajo de investigación, el desplazamiento de la mayor parte de sus exportaciones a una flota en la sombra, las pondrá fuera del alcance de Estados Unidos y sus aliados, escribe el Times. Así esto ha derivado, según afirma el medio de origen norteamericano, en que los actores principalmente políticos que son objeto de las sanciones tengan la capacidad de hallar formas de evitarlas y continuar con sus actividades económicas. En el caso de Moscú, la evasión del tope en el precio del petróleo utilizando los servicios de transporte y seguros del G7 conformado por Italia, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido es una ejemplificación más que clara de esto.
Así, el portal especializado afirma que la eficacia de las sanciones se verá inevitablemente mermada y con ella la credibilidad de la política económica de Estados Unidos, concluye el artículo. Aún así, Estados Unidos no ha sido la única que ha sufrido el efecto boomerang de las sanciones, puesto que las autoridades del Kremlin estimaron hace pocos días atrás que al menos 1,5 billones es la cifra de las pérdidas de la Unión Europea por las sanciones. Esto estimó el viceministro de Exteriores ruso Alexander Gushko durante el 16º Foro Económico Euroasiático de Verona, mostrando cómo ha sido ineficaz la estrategia antirrusa de Occidente. En esa línea, el funcionario ruso remarcó que si en 2013 el comercio entre el bloque europeo y Rusia alcanzó los 417.000 millones de dólares, este año la proyección mostraba un ascenso que rondaba los 700.000 millones si no fuera por las sanciones. No obstante, reconoció que Europa se ha mantenido activa en algunos frentes del intercambio comercial con su país, aunque lamentó que esta actividad no superará ni los 100.000 millones de dólares al cierre de este año. El Times revela cómo la estrategia favorita de la Casa Blanca se empieza a caer y surgen dos opciones: la negociación, como en el caso de Venezuela o China, o la guerra, si sea indirecta, como en el caso ruso. Lo que sí se sabe es que no se quedarán de brazos cruzados ante esta estrategia que empieza a ser fallida y surge la pregunta: ¿habrán cambios hacia otra política de presión de gran escala? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.